Buenos días. El día de hoy les voy a hablar de dos poetas de la generación de los 50, dos poetas peruanos de la generación de los 50. El primero se llama Carlos Germán Belli. Es uno de los poetas peruanos más reconocidos pertenecientes a la generación del 50. Nace el 15 de septiembre de 1927 en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Actualmente tiene 91 años. Belli fue un hombre que desde muy temprana edad le toca asumir grandes retos, pérdidas y dificultades, como es el fallecimiento prematuro de su padre, posteriormente la muerte de su madre, así como asumir la custodia legal de su hermano menor, quien tenía una condición de discapacidad, situación que lo lleva a trabajar desde los 18 años. Belli se doctoró de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y trabajó en el Senado realizando transcripciones de documentos legales. Publicó sus primeros poemas a la edad aproximada de los 30 años, los cuales estuvieron o están cargados de esas experiencias oficinistas, y en los cuales hace una denuncia a las exigencias burocráticas y a la injusticia que atañe a la sociedad peruana. Belli fue un hombre cansado de los abusos del poder y que se centra en la carencia y que busca a través de sus poemas darle voz a esa masa oprimida, a la gente que no se le escucha, a las personas marginadas, como a los sueldos que no tuvieron educación. Posteriormente, ya para los años 80, alejado de esa vida oficinista, sus poemas se centran en el amor y la esperanza. Toma otra mirada y eso se refleja en su penúltimo libro, que si no me equivoco se llama Salve Espes, publicado en el 2000. En su poesía se pueden encontrar algunas características, y es la combinación de lo clásico con lo vanguardista, como es en el caso del poema Oada Cibernética, publicada en el 1961, en el que se observa lo clásico con lo vanguardista. Lo clásico en el Oada, que hace referencia a las divinidades, que hace referencia a la literatura del siglo de oro, que hace referencia a autores como Homero. Y las divinidades, que está combinado con lo digital, o sea, la era digital que se estaba viviendo o que se estaba aproximando para la época en la que escribe este poema. Recibió premios como el Premio Nacional de Poesía en el 1962, el Premio Iberoamericano Pablo Neruda en el 2006, así como el Premio de las Américas de la Poesía Lezama en Lima en el 2009. Pasando en materia y no centrándonos tanto en la biografía, analizaremos uno de sus poemas que se llama Segregación número 1. Yo, mamá, mis dos hermanos y muchos peruanitos, abríamos un hueco hondo, hondo, donde nos aguaceremos, porque arriba todo tiene dueño, todo está cerrado con llave, sellado firmemente, porque arriba todo tiene reserva, la sombra del árbol, las flores, los frutos, el techo, las ruedas, el agua, los lápices. Optamos por hundirnos en el fondo de la tierra, más abajo que nunca, lejos, muy lejos de los jefes. Hoy domingo, lejos, muy lejos de los dueños, entre las patas de los animalitos, porque arriba hay algunos que manejan todo, que escriben, que cantan, que bailan, que hablan hermosamente, y nosotros, rojos de vergüenza, tan solo deseamos desaparecer en pedacitos. Este es un poema cargado de mucha emocionalidad, escrito en primera persona, y el cual desde su sencillez, pero escrito de un modo culto, denuncia las desigualdades de las clases, la carencia de las mayorías, bajo la privatización de esa clase, de esa minoría que son los ricos, los del poder. Este poema, a través del uso de expresiones como de arriba todos tienen dueño, arriba, porque arriba todos tienen reserva,
que hace referencia a los ricos, y expresiones como abajo, abrimos un hueco hondo, más abajo que nunca, haciendo referencia a los pobres. Da cuenta de una pirámide social. Se dibuja en el poema como una especie de pirámide social en cuya cima se encuentran aquellas personas con mayores recursos económicos, aquellos llamados cultos. En este poema se logra expresar con palabras sutiles, sencillas, pero fuertes y desgarradoras, que además tienen toda una intencionalidad de fondo, la desigualdad, la degradación y la pérdida de la dignidad del ser humano. Pues la dignidad de esas masas oprimidas, a tal punto que se ven privatizado las cosas básicas, las cosas naturales, las cosas que se supone que todo ser humano puede tener acceso. Como se observa en el poema, si no me equivoco, es desde el verso 8 hasta el 11. Y dice así. Esperen un momento. Porque arriba todo tiene reserva, la sombra del árbol, las flores, los frutos, el techo, la rueda, el agua, los lápices, y optamos por hundirnos. Estas se supone que son cosas básicas a las que todo ser humano debe tener acceso. Sin embargo, aquí se hace una denuncia como a que no, como que se han privatizado, como a que las minorías no pueden acceder a ellas. Otro elemento importante que hay que mencionar del poema es la utilización del sufijo ito en tres sustantivos, peruanito, animalito, pedacitito, haciendo referencia a los pobres, a los incultos. Este sufijo es un diminutivo que expresa desvalorización. La desvalorización de los seres humanos a tal grado que ni animales pueden ser. En otras palabras, hay una pérdida de los derechos humanos, solo hay desigualdad. Además, ha sido tanta la degradación y el abuso y el falso reconocimiento que han hecho estos que tienen gran poder, que estos que son llamados peruanitos se empiezan a reconocer y a verse a sí mismos como tales. Bueno, pasando a nuestro segundo autor, o más bien nuestra segunda autora, que es de gran importancia en la generación del 50 y que es una figura emblemática en la poesía peruana y es quien da paso a las mujeres de los años 60 y 80, es Blanca Varela, la cual nace el 11 de agosto de 1926 y muere el 12 de marzo del 2009 en Lima, Perú. Es proveniente de una familia de escritores y artistas. Su madre es Esmeralda González, pero también es conocida como Serafina Quintero. Es una compositora y una escritora sarcástica. Un dato curioso, este seudónimo se lo puso precisamente Blanca Varela. Y ya pasando a su padre, es de gran importancia porque este fue el que le introdujo en el mundo de la literatura al mostrarle a autores como Unamuno. De allí nace su pasión por la literatura. Varela es considerada una de las pocas poetisas más importantes, reconocidas no solo en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica. Incluso muchas de sus obras han sido traducidas a diversos idiomas. Una de las creencias de Blanca Varela era que las mujeres por naturaleza son observadoras. Y como su papel había quedado a un segundo plano, teniendo en cuenta la sociedad en la que se encontraba, las mujeres habían tenido que callar y observar. Se inició en la poesía a los 18 años cuando ingresa a la Universidad Nacional de San Marcos, la misma universidad donde había ingresado el autor anterior y donde comenzó a estudiar letras y educación en el 1943.
Este momento es muy importante porque es allí donde conoce a Sebastián Salazar Bondy, un hombre clave en su vida, pues le enseñó no solo a leer poesía, sino a que su poesía pasara de ser juvenil, infantil, y empezara a madurar un poco más, empezara a ser un poco más adulta, un poco más fresca, un poco más madura. Y es además clave porque es quien le presenta a su esposo, el pintor Fernando, no sé leer muy bien el nombre, así que no se burlen de mí, Susly, que a partir del 1943 finaliza sus estudios y comienza a laborar en la revista Las Moradas. En el 1949 ya se radica en París, en donde conoce a Octavio Paz, un autor que es determinante, definitivamente determinante en su carrera literaria y que la conecta con el círculo de intelectuales, no solo latinoamericanos, sino también españoles, que se encontraban en ese momento en Francia. Figuras como son de la talla de Sartre, Simonet, Tamayo o Riveras. En el 1900, ya posteriormente para el 1960, vuelve a su ciudad natal, o sea Lima, y colabora con la revista Olga de Lima, en la cual escribió unas críticas sobre cine bajo el seudónimo de Cosme, y fue miembro del comité de redacción de la revista MAN. Ya para el 1996 recibió una medalla internacional proveniente de Chile, que se llamó Gabriela Mistral, otorgada por el gobierno chileno, como ya mencioné, y que solamente se lo dan a personalidades destacadas de la cultura. Su primer poemario se tituló Ese puerto existe, que fue en el 1959, y fue muy importante para ella porque es que ese puerto fue el puerto donde creció toda su vida, en donde pasó con amigos, en donde estaba cerca de la casa, entonces le trae grandes recuerdos y hizo parte de lo que fue su poesía. Posteriormente publicó poemarios como son Luz de Día en el 1963, entre otros. Uno de los elementos importantes a resaltar en la poesía de Blanca Varela es que era reflexiva, desencadenada, asume el dolor y la frustración, tiene que ver con su vida íntima, con la frustración que se expresa en su vida íntima, en sus relaciones humanas, como ejes centrales del discurso de su crítica. En esta poesía hay una extrema lucidez frente a una realidad que no la satisface, una constante búsqueda por la verdad. Una de las características, más bien otras de las características de su poesía es su ironía, su irreverencia, su expresividad en cortas palabras. Y hablando de cortas palabras, les traigo hoy un poema que es muy corto, pero súper bello y que a pesar de ser tan corto, tiene una profundidad bastante grande. Entonces pasaré a leerlos, espero que les guste. Este poema se titula Ejercicios. Un poema como una gran batalla me arroja en esta arena sin más enemigos que yo y el gran aire de las palabras. Este es un poema corto, pero como lo dije anteriormente, profundo, que expresa una gran frustración por el ejercicio de la escritura, en este caso por el ejercicio del poeta, al decir, un poema es como una gran batalla que me arroja en esta arena, alude a esa complejidad del lenguaje, o se asume, o dentro de la interpretación que se hace, a esa complejidad entre el lenguaje escrito y lo cotidiano, como ese que te destroza, que te tira, que te hace rendirse a no encontrar las palabras correctas para expresar aquello que se pretende decir.
sin más enemigos que yo. Y hacemos alusión a la frustración, y es porque ¿quién mayor enemigo que uno para no encontrar las palabras correctas, los momentos correctos, de la manera correcta? Espero que les haya gustado la presentación de estos dos autores. Que tengan un feliz día.